¿Queréis aprender unos ejercicios para aliviar el dolor de la ciática antes de iros a dormir, antes de iros a la cama? Pues quédate en el vídeo que yo te los enseño. Bienvenidos un día más, una semana más a tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo unos ejercicios que tenéis que hacer para dejar de sufrir ciática antes de meteros en la cama. Ya hemos explicado en infinidad de veces qué es una ciática, no os lo voy a volver a explicar, pero sí os voy a explicar unos ejercicios que deberéis hacer como una rutina antes de meteros en la cama para disminuir o aliviar el dolor de ciática. Primero de todo, cuando sufras un dolor de ciática, la mejor postura para mitigar el dolor es tumbarse, ya que la posición tumbada conseguimos que la musculatura gravitatoria se desactive, además de, si hay posible compresión discal, esta disminuya, favoreciendo directamente sobre los síntomas de la ciática. Otro consejo importante, os recalco la importancia de estar hidratados. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, es recomendable beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día. Si el origen de la ciática es discal, los discos se rehidratan cuando no hay compresión. En resumen, cuando estamos tumbados y tenemos una buena hidratación en el cuerpo. Si el origen es muscular, para ayudar a solventar los estados químicos anormales del músculo, será necesario tener una buena alimentación y una buena hidratación. Los ejercicios que vamos a hacer hoy son ejercicios de estiramiento. Deberemos realizarlo 2 secuencias de al menos 30 o 40 segundos, nunca por debajo de 20 segundos. Arrancamos con el primer ejercicio, musculatura glútea, súper importante. Nos vamos a tumbar, también muy importante acompañarlo de la respiración. No podemos hacer apneas, no podemos mantener la respiración cuando hacemos ejercicios de estiramiento. Para estirar el glúteo vamos a estirar sus 3 haces, cada posición 30-40 segundos. Llevaremos la rodilla al pecho y empezaremos a contar y a respirar, induciendo a la relajación. 7, 8, 9, 10. Es muy importante que la columna esté alineada, no haya aquí una curvatura, que notemos el estiramiento debajo del culete. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Primera fase completada. Vamos a llevar ahora la rodilla directamente al hombro contrario para estirar las fibras más oblicuas. Vale, empezaremos con el estiramiento, con respiración. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recordar los estiramientos, mantener la posición, chicos, seguir. No es a romperse, no es estirar al 100%, es mantener un estiramiento tranquilo, relajado. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Última fase del estiramiento de glúteo, las fibras más horizontales. A 90 grados la rodilla, como veis, posición de 4, a 90 grados y haremos ahí una rotación de miembro. Podemos estirar la manita y mirar hacia la derecha, haciendo que facialmente metamos más estiramiento en las fibras horizontales. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Recordad que cuando termine este estiramiento hay que estirar otra vez las fibras verticales, oblicuas y horizontales de la otra pierna, 2 veces cada pierna. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Este sería el momento de volver a hacer los ejercicios. Para tu vídeo aquí, vuelve a realizar el estiramiento hacia el pecho, hacia el hombro izquierdo y totalmente hacia el otro lado, otra vez. Y luego habrá que hacerlo con la otra pierna, porque cuando tenemos una ciática, recordad, no es solo estirar una pierna, hay que estirar las dos para compensar bien. Segundo ejercicio infalible que te va a dejar dormir mejor. Vamos a coger una toallita, porque muchas veces cuando estamos con esta problemática hay rigidez. Compensamos y hay mucha rigidez. Una toallita. Vamos a tumbarnos, a ponernos cómodos. Ya sabéis que los problemas discopáticos pues mejoran cuando uno se tumba. Vamos a coger nuestra toalla y la vamos a pasar por la rodilla contraria a donde tenemos la ciática. La ciática está aquí, ¿de acuerdo? Aunque habrá que estirar las dos. Vamos a pasar el pie en forma de 4, tobillo derecho a la rodilla derecha.
Y aquí, cuando hay mucha rigidez, me decís, es que no llego a cogerme. Pues con una toallita, tiráis de ella y aguantáis aquí. 1, 2, 3, 4, 5... Notaremos todo el estiramiento en la zona posterior. Estiramiento de glúteo y de piramidal. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Recordad, no os rompáis. Si os duele mucho o os refleja mucho, podéis aflojar un poco. Ya tendréis tiempo del siguiente día de tirarlo un poquito más. 25, 26, 27, 28, 29 y 30 segundos. Os podéis ir hasta los 40. Ahora sería el momento de volver a repetirlo. Para tu vídeo repítelo y luego házmelo con la otra pierna. Como digo, siempre por los dos lados para compensar. Tercer ejercicio ideal para aliviar tu dolor de ciática. En este caso vamos a estirar la cadena posterior, los isquiotibiales. Vamos a ponernos otra vez cómodos. Básicamente esto lo podéis hacer en el suelo o en la cama. Ya que nos vamos a ir a dormir, lo hacemos en la cama. Flexionamos la pierna y primer estadio, primer estiramiento, sería simplemente esto. 1, estiramos esta pierna, muy importante dejarla caer, ¿de acuerdo? Para que la pelvis acompañe. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy importante, aquí con un poquito de flexión, notaremos más el estiramiento en la zona insercional, incluso podemos jugar a estirarla un poquito y a seguir traccionando. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, recordar que no tiene que haber ningún tipo de irradiación, si no bajaremos un poquito la tensión, 27, 28, 29, 30. La segunda fase o el segundo estiramiento, os lo voy a marcar, es una evolución que va la toalla al pie para poder traccionar más. Aquí ya sí que podemos estirar la pierna del todo y traccionar hacia nosotros. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Si tenéis la pierna estirada y os da irradiación por la zona externa, quiere decir que el nervio popliteo se está ahí irritando un poco. Flexionar un poquito la rodilla y meter un poquito más de flexión. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Dos estiramientos geniales para los isquiotibiales. Ahora tendríamos que continuar con la otra pierna. Cuarto y último ejercicio para esa ciática que te está dando follón y que te viene muy bien hacer estos ejercicios antes de meterte en la cama. Posición del caballero, ¿de acuerdo? Pierna adelantada, 90 grados, con una retroversión pélvica, no hay que irse a hiperlordosar, y esta rodilla, todo lo que podamos hacia atrás, buscando equilibrio. Pondremos nuestras dos manos encima de la pierna y nos dejaremos caer, ¿de acuerdo? Aquí ya estamos haciendo un estiramiento del psoas, musculatura que cuando se enfada hace que las vértebras se muevan mal, haya problemas en el piramidal, en la pelvis y que te deje hecho unos zorros. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Que os molesta mucho? Un poquito menos, solo queremos una estimulación de tensión para que tu cerebro le diga al músculo, relájate, no buscamos darle una paliza. 26, 27, 28, 29, 30. Estiramiento del psoas, os lo muestro con la otra pierna. Estamos estirando la pierna que no estáis viendo, esta de aquí atrás, la rodilla atrás, 90 grados aproximadamente, nos apoyamos sobre nuestra rodilla para buscar estabilidad y nos dejamos caer un poquito hacia adelante. Básicamente, si tenéis pérdida de estabilidad, siempre os podréis apoyar en algo, ¿de acuerdo? Yo lo puedo hacer así, pero si queréis os apoyáis en algo. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... ¿Que os sentís que no tira mucho y que podéis un poquito más sin llegar al 100% del estiramiento? Pues le damos un toque más hacia adelante, ¿de acuerdo? Y ahí estaríamos en 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Un apunte, 2 veces por cada lado. Hacer esto encima de la cama no es muy buena idea, por la sencilla razón de que os vais a desestabilizar, ¿de acuerdo? Entonces, mucho mejor en el suelo al lado de la cama. Recomendaciones generales, señores: acompañar de la respiración. Inspiraciones lentas y prolongadas por la nariz. Exhalación leve, labios fruncidos durante mucho tiempo. Pensar que todo el tiempo que expiramos
le estamos diciendo a nuestro sistema, relájate, quédate con eso. Otra cosa, cuando estéis tumbados, buscar vuestra posición antiálgica. ¿Qué es una posición antiálgica? Aquella posición en la que tengo que estar para que no me duela lo que es la ciática o mejoren los síntomas. Por muy rara que os parezca esa posición, adoptarla, porque eso quiere decir que no estamos irritando el nervio, no estamos comprimiendo el nervio. Si sufro ciática, ¿qué me pongo? ¿Frío o calor? Vamos a ver, si tienes una ciática en estado muy agudo con muchísimo dolor, las primeras 24 o 48 horas, compresas de frío exactamente encima del dolor. Esto va a adormecer el nervio e interrumpir esa señal dolorosa. Si llevas sufriendo una ciática durante semanas o meses, lo que tendrás que hacer es aplicar calor 3-4 veces al día, 20 minutos. Por último, si estás sano, si tu médico ya te ha recomendado medicación, gracias a los antiinflamatorios y a los analgésicos puedes hacer que el dolor sea más llevadero. No te automediques, habla con tu médico y medícate. Si tu apetito voraz se ha quedado con más ganas de adquirir más conocimientos y ejercicios para la ciática, mírate cómo desbloquear el nervio ciático con 3 sencillos ejercicios. Os lo dejo en la descripción del vídeo, un enlace de un compañero que hizo un vídeo estupendo. Pues chicos, ya hemos llegado al final. Si quieres apoyar al canal directamente, te puedes hacer miembro ahora y así tendrás contenido exclusivo y unas características extra por ser miembro del canal. Si os han surgido dudas, dejar un comentario. Recordad que son miles los comentarios que recibimos y solo responderemos a los suscriptores públicos y a los miembros del canal. Espero que os haya ayudado, que os duela menos la ciática con estos ejercicios que tendréis que hacer durante todos los días antes de dormir. Como os digo una y un millón de veces, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.